Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a todas y a todas. Y nada, pues que ya estamos una tarde más aquí con The Hero Cam haciendo una nueva sesión. Bienvenidos, lo que os decía a todos y a todas. Para los que no estuvisteis en la anterior sesión para Product Design como esta, recordaros que esto es una especie de segunda parte. Hicimos hace unas semanas una primera parte de este mismo evento donde nos centrábamos en la parte de no code, y hoy lo que vamos a estar hablando es cómo combinar el design system en Figma con las herramientas de no code. Entonces, por eso, si os perdisteis la parte anterior, os invito a que después de esta charla o cuando tengáis un ratito la veáis en YouTube, que la tenemos colgada. Pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? Los que no la hayáis visto, porque no es, o sea, son temas relacionados, pero no vais a estar perdidos viendo esta segunda parte. Y bueno, vamos a ir empezando mientras se sigue conectando toda la gente. Y para ello lo que voy a hacer es ir presentando a The HeroCam, ¿vale? Si puedes pasar, Marta, por fin. Y para todos aquellos que no nos conozcáis mucho, pues bueno, quería explicaros exactamente en qué consiste este ecosistema en el que estamos participando. Y bueno, pues principalmente está dividido en tres áreas. La primera parte, que es la de The Chain Boutique, que es una boutique de cambio organizacional, donde lo que se hace es ayudar a las organizaciones y equipos de producto a pasar como al siguiente nivel a través de formaciones y coaching. Por otro lado está The Hero Hunt, que es la pata más nueva, que es la primera aceleradora de talento hiperespecializada en perfiles de producto. Y por último, y la que lleva más tiempo y más famosa, de HeroCamp, que es la escuela líder en producto digital, donde contamos con cursos como el de Digital Product Manager, que lleva ya más de 40 ediciones, el de Digital Product Manager Advanced, que es como para aquellos Product Manager un poco más seniors, el de Digital Product Designer, que es el que hice yo y donde conocí a Marta, nuestra ponente de hoy, que ahora voy a pasar a dar la pie. Nosotras concretamente hicimos la edición número 7. Y luego hay dos cursos más cortitos de especialización, que es el de Product Analytics y el de Product Discovery, que si habéis visto en la imagen que teníamos al principio, el de Product Discovery, la primera edición se está lanzando ahora dentro de nada, creo que empezaba, y el de Product Analytics, la segunda edición, vamos con ella. Y, y nada, que llevamos desde 2017 entrenando ya a más de 1.350 personas, y que bueno, os lo recordaremos seguramente al final de la charla o entre medias, pero si alguno o alguna estáis interesadas o queréis más información sobre los cursos, podéis escanear este QR que tenéis aquí, ¿vale? Y podéis agendar una llamada con nuestro compañero José, que bueno, os dará más información de los cursos. Y también recordaros que hay una promoción que, si venís acompañados de algún compañero, se os hace un precio especial a las 2 o 3 personas que vengáis. Y nada, lo que os estaba diciendo, próximas ediciones, si puedes pasar, Marta, por fin. Próximas ediciones de los cursos de The HeroCamp, aquí los tenemos. Como os decía, de Product Designer vamos a hacer ya la edición número 11, que ya empieza en septiembre en remoto, y en mayo, el día 18, empiezan las dos, la de Product Discovery y Product Analytics, ¿vale? Comentaros que, súper importante, hay ahora mismo lanzada una beca que podéis participar en ella, en el que con esta beca podéis ganar un curso 100% gratuito de Product Design, ¿vale? Creo que es para la edición de septiembre, y que esta beca, la beca Top Talent, es en colaboración con Factorial, y entonces por ello vais a tener, aparte de este curso 100% gratuito, una mentoría con un responsable del equipo de producto de Factorial y acceso a un proceso de selección abierto de Factorial para puestos de Product Designer, ¿vale? Invitaros a todos y a todas a que participéis. Se cierran el martes 2 de mayo. Luego al final de la charla os voy a dejar el QR con el enlace para que podáis participar. Si no, en LinkedIn tenéis toda la información. Y que nada, eso, animaros, que por ejemplo yo en su día, cuando hice la edición número 7, yo gané la beca que sacaron el año pasado, y gracias a ello pude hacer el curso de Product Design, y que es una oportunidad súper, súper buena. O sea, ¿quién mejor que yo para deciroslo?
y que nada, que la aprovechéis. Así que ya no me enrollo más, ¿vale? Todo este ratito aquí de promo. Vamos a pasar directamente, para los que no me conocéis, me presento yo misma. Bueno, pues estoy ahora como Fellow Researcher y facilitadora para The Hero Camp, pero también soy Product Designer, también soy diseñadora gráfica, ilustradora, que es lo que estudié en su día. Y bueno, mamá de Oreo, que os advierto que está por aquí durmiendo, es un gatete y puede que en algún momento aparezca por pantalla, porque siempre le gusta aparecer por ahí. Y pasamos ya con Marta, que bueno, como os decía, la conocí en el curso de HeroCamp y que, jolín, he tenido la suerte de coincidir con ella y con otro montón de personas, que es una de las cosas que también mola mucho del curso, conocer a profesionales súper guays. Y que además me enteraba hace un ratito que va a ser profe en el curso de Product Designer de HeroCamp, así que adelante, Tal Marta. cual. Creo que es en 2 semanas, como el 13 o así de mayo, que doy 4 horas. La verdad que es la primera vez, así que estoy ahí on fire. Es decir, me he preparado desde hace un mes todas las herramientas y todo para que todo el mundo entienda un poquito qué es el Design System. Así que nada, me presento primero de todo. Soy Marta y trabajo como Design System en Celonis desde hace justo un año. Y igual que Laura, pues también he trabajado como diseñadora gráfica. Creo que todo el mundo que ha pasado por diseño de producto hemos estado en alguna fase de diseño gráfico, pero también he trabajado como wedding planner y fotógrafa de bodas, es decir, nada parecido. Me interesaba muchísimo el tema de organización, así que estuve 2 años todos los fines de semana organizando bodas. Ahora mismo me toca ir y pagar, pero antes las organizaba y me gustaba un montón. Y moto va un proceso, o sea, llevo 2 años intentando sacar el carnet de moto, o sea, creo que es lo más difícil que he hecho hasta ahora, pero vamos a ver si en 2 semanas termino de sacármelo, porque no es nada fácil, o sea, cuando tienes ya todos los sesgos es muy difícil ir por carretera, que tengo una moto, así que vamos a ver si lo consigo. Ánimo con ello. Bueno, también recordaros a todos los que nos estáis escuchando que en cualquier momento podéis lanzar preguntas por el chat, que yo voy a estar súper atenta. Si veo que encaja bien y podemos dar pie a la pregunta, la daremos en cualquier momento, y si no, al final dentro de la charla va a haber un espacio únicamente para resolver dudas, ¿vale? Así que nada, ir soltando lo que queráis por el chat, que os voy leyendo. Y también comentarios o cualquier cosa que podáis decir. De acuerdo. Y me acuerdo cuando Laura me escribió, me dijo, ¿queréis hacer la segunda parte? Y la verdad que no sabía cómo conectar non-code y design system, pero al final hay una conexión brutal, y es que ambos son sistemas, que lo veremos a continuación. Y vemos también un poco de plugins, de cómo intentar automatizar también procesos al final de la presentación. Entonces empezaremos primero con lo que es el non-code y design system, para hacer ahí un poco refresh a el último meeting que hicisteis con Jorge. Luego veremos por qué es tan importante un design system dentro del mundo no-code, cómo nos ayuda. Veremos cómo construir este sistema, también un poco por encima, pero con rasgos globales que nos ayudarán. Luego miraremos qué es lo que tenemos que entregar para producir ese producto digital, ese sistema. Y luego os haré una pregunta, que es que si veis el futuro non-code o el futuro code, ¿vale? Después veremos un par de plugins y veréis un poco por dónde estoy tirando. Y luego recursos. A mí me encanta dar recursos, así que os he puesto ahí un montón para que echéis un vistazo si queréis ampliar más información. El mundo no-code y el design system, ¿vale? El mundo no-code al final es un tipo de desarrollo web, ¿vale? Permite crear pues, un producto digital a través de una interfaz visual, en vez de utilizar código, ¿no? Pues con bloques, ahora veremos exactamente qué tipos hay de no-code, pero todo de forma visual, sin código. El low-code sí que implica un poco de código, pero el no-code al final no implica, aunque conocer de ello nos ayudará muchísimo luego a utilizar este tipo de herramientas. Es una interfaz visual, al final, que se rige bajo un mismo sistema de diseño. Entonces, lo que decía, que cuanto más sepamos de él, más fácil es utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Para construir cualquier producto. Lo que os comentaba, herramientas de no-code o herramientas low-code. Como decía Jorge en la anterior charla, se dividen más o menos en 3 bloques. Dividíamos en base de datos, como puede ser, por ejemplo, Airtable, que no sé si alguno ha tenido pues, la oportunidad de utilizarlo, sería como básicamente un Excel donde podemos clasificar información.
Luego tenemos Framer, que es un constructor, se parece bastante a Figma, de ahí que la charla vaya un poquito guiada entre Figma, Framer y cómo exportar assets y trabajar con ambas herramientas porque son muy parecidas. Y luego tenemos automatizadores, ¿vale? Que sería como Make. En mi empresa, por ejemplo, el otro día, antes de montar toda la presentación, me acuerdo que hablé con un compañero y dije, por favor, hazme un refresh de Make por si alguien me pregunta alguna cosita. Y es muy sencillo. De hecho, permite automatizar procesos como, que lo estamos intentando hacer ahora, que lo hicimos en literalmente 5 minutos. Cuando estamos publicando algo en Figma, podemos, cada vez que hagamos una publicación, pues que automáticamente se envía un mensaje al canal de Slack. Y lo hicimos literalmente en 10 minutos y no sabía ni cómo funcionaba la herramienta ni nada, pero sabiendo un poco sobre lo que os contaré a continuación, pues fue bastante sencillo. Entonces, es una pasada todo lo que se puede hacer. Por si luego queréis ahí indagar un poquito más. Entonces, ¿por qué es importante un design system? Al final, un design system tiene una estructura muy similar a la del código y esto nos permite pues, una mejor integración de los elementos a utilizar plataformas no-code. Veréis, porque luego os he puesto como un pequeño vídeo, que si exportamos assets de Figma que ya están bien estructurados, bien nombrados, con un auto layout, todo listo para pasar a Framer, luego publicarlo y tenerlo online para tu propio portfolio, para crear cualquier tipo de producto, es muy sencillo. Pero tenemos que preparar todo esto primero en otro tipo de herramientas, como por ejemplo Figma, para luego poder exportarlo a una herramienta como sería pues Framer. Entonces, por ejemplo, en Make lo que estamos haciendo ahora es que no tienen una hoja de estilo propia con tokens y todo estructurado. Entonces, hay un equipo que está trabajando con ellos para crear una hoja entera de tokens que sea similar a la que utilizamos en la empresa. De esta forma podremos como tener el mismo aspecto, es decir, Make podrá tener el mismo aspecto que Celones. Con lo cual, si aprendemos lo más básico, que es a lo mejor sería pues, los tokens dentro del sistema de diseño, sabremos que podemos customizar este tipo de herramientas. Y ahora mismo están trabajando para que esto pueda ser posible. Entonces, ¿cómo construir un sistema? Lo que os explicaba, para mí creo que hay como 4 pilares, que serían los tokens, el Flexbox, Auto Layout como se llama en Figma, que es un poco más limitado que el Flexbox, propiedades y valores y handoff, es decir, cómo exportamos todos estos assets. Si sabemos de estos 4 bloques, sabremos un poquito más sobre sistemas de diseño y cómo utilizar este tipo de herramientas. No me voy a enrollar muchísimo explicando realmente todo lo que es el design system en sí, pero lo que serían los tokens al final es la propiedad básica que tiene cualquier componente de un sistema, ¿vale? De un diseño. Podemos tener colores, espacios, tamaños, tipografías, bordes. Incluso hay gente que tokeniza animaciones, es decir, una animación luego lo puedes aplicar a cualquier tipo de componente. Entonces, todo eso, esas propiedades básicas que se pueden luego usar en varios elementos, es lo que constituye este sistema, ¿vale? Cualquier herramienta no-code, si sabemos que podemos customizar todo esto, muchas herramientas nos dejan. Entonces, nos permite cambiar el aspecto visual de nuestro producto. Por eso es importante pues, conocer que existen estos tokens. Y luego, en cuanto, por ejemplo, al tema de Flexbox, como comentaba, en Figma se llama Auto Layout, pero es un poco más limitado. Yo siempre intento explicarlo como una matriosca. Hay que entender que cuando, por ejemplo, diseñamos una página web, una landing page, toda está construida por medio de bloques. Entonces, si, por ejemplo, cogemos esta landing de Landing Folio, que es una página web que también os he dejado en los recursos, que es muy chula, y cogemos este bloque, vemos que dentro incluso hay más bloques, es decir, hay una galería y esta galería contiene varios elementos que están repetidos. Y si nos vamos aún más adentro, vemos que esta card está compuesta por 2 elementos, un icono o una imagen que se repite, es decir, que se va cambiando, perdón, y luego un texto que sigue la misma estructura en todos. Si aprendemos a crear un sistema, por ejemplo, en Figma, tal cual, así, todo en bloques, y de forma responsive, luego cuando lo pasemos a herramientas como Framer, no tenemos que hacer prácticamente nada, ajustar pocas cosas, pero si ya somos diseñadores y sabemos cómo utilizar la herramienta, luego tener nuestra página web online es mucho más sencilla. Siempre me gusta explicarlo como una matriosca. Por ejemplo, Elementor de WordPress, todo funciona por cajas. Entonces, si sabemos esa estructura que utilizan todos los sistemas, nos es más fácil luego desarrollar pues cualquier tipo de producto no-code.
Propiedades y valores. También creo que es una cosa bastante importante en cuanto a crear un sistema. Las propiedades al final son aspectos variables de un componente y los valores son las diferentes opciones disponibles dentro de cada propiedad. Es decir, una cart puede tener pues, la propiedad de tamaño, la propiedad de tipo, podemos tener una cart pues, horizontal, vertical, para imágenes, también puede tener colores. Entonces, los valores, por ejemplo, para tamaño, el valor sería pequeño, grande, mediano. Para un estado, pues sería pues, el estado default, el predeterminado, hover cuando pasamos un ratón o desactivado. Entonces, eso es importante también porque en código todo se realiza igual que en diseño o se intenta que haya pues, esa alineación entre equipos. Por eso luego cuando os enseñe un plugin vais a ver que es muy importante tener estructurados bien todos los componentes para luego poder exportarlos. Este es uno de los ejemplos que decía, por ejemplo, en Storybook, al final que es un repositorio que utilizan pues, toda la gente, bueno, deberían utilizar toda la gente de desarrollo. Veis que la estructura, este era un ejemplo de un botón, está exactamente igual que en Figma. Tenemos todas las propiedades a la izquierda y aquí todos los valores. Entonces tenemos, por ejemplo, pues una propiedad que puede ser una variante, bueno, en este caso un estado, y aquí tenemos exactamente los mismos, o perdona, o tipo, bueno, variante, creo que era este, sí que se ha movido un poco para arriba. Entonces tenemos exactamente los mismos. Si diseñamos algo igual que en código, luego es más fácil implementarlo y utilizarlo. Y luego para mí el tema también de handoff es bastante importante. Todo el tema de taxonomías, de assets y APIs. Ahora veremos a continuación un poquito más sobre estos tres temas. En cuanto a taxonomía, hubo, por ejemplo, hace un par de meses, los de Figma, en el evento de Shima 2022 en Twitter, publicaron esta imagen. Shima es un evento que hace cada año sobre Design System Figma, y hicieron esta pregunta, pusieron esta imagen y dijeron, por favor, decidme cómo llamáis a este componente. Salieron como 15 nombres diferentes, yo he puesto como los más básicos, pero luego hubo gente que combinaba pues, nombres que aparecen aquí en la pantalla para crear el suyo propio. Los nombres es bastante importante porque no todo el mundo llama igual a un componente. Entonces, por mucho que nosotros digamos, esto es una alert, pues a lo mejor alguien no sabe de qué le estás hablando. Entonces, es importante que si trabajáis pues, en un equipo que estéis utilizando herramientas no-code o que vais a publicar vuestra propia página, que busquéis un poquito más sobre taxonomía, sobre cómo llamar a los componentes, para que luego, si tenéis que buscar algún tipo de referencia, tanto en Internet o saber qué es posible hacer con ese componente, pues lo encontráis de forma fácil. No hay nada estandarizado a nivel de hoy en cuanto a taxonomía. Cada uno llama de forma distinta a los componentes, pero poco a poco, gracias a la documentación que están haciendo muchos equipos y la están publicando, parece que se está llegando con un tipo de consistencia en cuanto a la taxonomía. No me pillo las manos porque nunca se sabe, pero parece que esto de publicar información y compartirlo, pues cada vez hay como más estructura, pero a veces hay elementos que pues cada uno lo puede llamar de forma distinta. Una de las cosas que a mí también me gusta mucho es que en el caso de que estéis creando pues, una landing, muchas veces pasa que pues, cada bloque de información que tenemos un banner, un footer, que a lo mejor esto es estándar, pero luego empiezas bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, y luego no hay forma de buscarlo eso ni en tus archivos, ni estáis utilizando herramientas, como decía, como Framer, Workflow o cualquier otra de non-code. Entonces, una de las cosas que sirve es que Blacklight, que también os lo he puesto de recurso, es pues una página web que suele publicar mucha información sobre también taxonomías. Publicó pues estas estructuras. Tienen muchísima más, pero esta es como la más básica y más estandarizada a nivel global. Y es básicamente pues, la forma de estructurar el nombre. Podéis poner pues, la primera palabra en mayúscula, segunda en minúscula, o con guiones, o juntas. Nosotros, por ejemplo, en la empresa utilizamos Snapcase, pero la primera y la segunda es en mayúscula, es decir, un poco customizado, pero es la que nos suele funcionar. Entonces, lo que hacemos es poner el nombre del componente y luego un modificador. Por ejemplo, pues imaginaos que tenemos un montón de bloques y son todos de galerías. Pues a lo mejor en vez de poner bloque / galería, pues directamente pondríamos b / galería y luego el nombre para ese tipo de galería, pues galería Massorne, carrusel, cualquier tipo de galería que tengamos. Entonces, a la hora luego de buscar
todo este tipo de componentes nos es muchísimo más fácil, sobre todo también para buscar en internet cosas que sean parecidas para agilizar los procesos. Pues también es muy importante eso, que lo tengáis todo ordenado, porque si no luego es un caos buscar archivos. Aquí os he puesto 4 recursos, los que os decía Blacklight, que tienen todo este tipo de naming colgado en su blog. Luego también está Component Gallery. A mí me gusta mucho, no hay muchísimos componentes, pero si empezáis con el mundo digital y no sabéis cómo llamar los componentes, que es a mí lo que me pasó cuando empecé un curso que hice en Madrid, fue como, ¿pero cómo se llaman las cosas? Ah, cada uno lo llama de forma diferente. Intentaba buscar información y referentes en documentación de empresas, ¿vale? Normalmente las empresas que son más grandes suelen tener más recursos en cuanto a design system y suelen publicar mucho. Este link, bueno, esta página web en concreto, todos los componentes son como muy esquemáticos, muy grises, con lo cual visualmente podéis identificarlo aunque no sepáis cómo se llama algo. Y decir, pues este parece que es parecido al que yo he hecho, voy a llamarlo de esta forma. Landing Folio es súper chulo también y sirve mucho tanto de inspiración como para exportar páginas web que hay directamente a Framer, a Figma, Webflow, a cualquier tipo de plataforma. Y además tienen nombres de cada tipo de bloque, que es lo que decía, ¿no? Que al final, si creamos una landing en cualquier producto, no sabemos bien cómo llamarles, entonces también sirve de referencia para... también hay productos SaaS, o sea, hay un poco de todo. Y Adel, que es uno de mis repositorios favoritos, contiene pues, todo tipo de enlaces a documentación de otras empresas, en repositorios de Storybook, de GitHub, todos los links, si lo tienen, si no lo tienen, o sea, está súper bien. Así que para ampliar información va genial echarle un ojo ahí porque están literalmente todos, hay muchísimos. Y luego en cuanto a assets, al final los assets son cualquier tipo de recurso digital o físico que se utilizan en un proceso de diseño, ¿no? Entonces, pues imágenes, iconos, paletas de colores, plantillas, estilos, etcétera. Entonces, si sabemos un poquito más sobre qué assets son los que pueden funcionar en una página web o en un producto digital, mejor. Por ejemplo, en vez de exportar pues, iconos que parece así como muy de esto, o logos en PNG, pues hacerlo en SVG, para hacerlo en un formato vectorial. Además, al final los PNGs pesan también muchísimo, se pueden pixelar, no funcionan tan bien, entonces mejor en SVG. PNGs pues para los banners, todo lo que tengáis, pues más que mejor. Y siempre los SVGs con el mínimo líneas de vector posibles. Es decir, si tenéis una forma y a veces se os crean como pequeños puntitos, intentar siempre eliminarlos porque eso hace que se incremente el peso y el volumen de vuestro archivo. Por ejemplo, también archivos TTF. Si tenéis que importar o exportar tipografías, pues tened en cuenta que ese archivo os lo va a facilitar. Hojas de estilo también, CSS. Si tenéis hojas de estilo que también se puedan importar, pues también saber que se utiliza ese tipo de formato. Y simplemente pues tener una visión global de los formatos que hay para utilizarlos y optimizarlos, ¿no? Hay muchísimos plugins y páginas web que te permiten comprimir imágenes, incluso desde Figma propio hay también plugins que los comprimen, así que intentar siempre sacarle el máximo aprovecho a eso, porque luego si no se ralentizan todos los productos, ¿no? Y eso pues al final pues es algo que queremos evitar. Y aquí os pongo, solo es un vídeo muy cortito, pero creo que es que no se ve muy bien porque de verdad que soy súper mala en, en utilizar PowerPoint, así que intento hacer lo mejor posible. Es simplemente para que veáis, esto es Framer y hemos importado una página web que luego veremos cómo hacerlo. Y para que veáis que si no utilizáis el auto layout o no lo aplicáis en una herramienta como es Figma, luego si lo queréis exportar a otras, es más complicado manejarse, sobre todo si no habéis tocado una herramienta de este tipo. Entonces veis que aquí está todo desencajado. Entonces, si todo eso lo hacéis previamente en una herramienta como es, por ejemplo, Figma, luego a la hora de hacer el responsive yo tengo mi página web, lo exporto ahí, coloco y modifico algún tipo de cosa que no encaje, le pongo las animaciones y lo chuto. Es bastante sencillo y se parece muchísimo a Figma también. Y a ver, te puedo pasar aquí. Y luego en cuanto a tema de APIs, también APIs son bastante importantes. Una API al final es una pieza de código que sirve de intermediario entre dos sistemas, ¿no? Entonces permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí y compartir información. Es decir, es un puente entre dos sistemas. Para hacer lo que os explicaba anteriormente con Make,
he tenido que ir, si vais, por ejemplo, si tenéis Figma, pues a Figma, a vuestro perfil, a ajustes, veréis que hay una zona justo abajo de todo que pone API. Si copiáis esa línea de código y, por ejemplo, la metéis dentro de Make, así es como permitimos que Figma se conecte a otros sistemas. En este caso, pues lo que os mencionaba anteriormente, a Slack, para poder publicar información. Pero alguien ha tenido previamente que crear esa pieza de código. Entonces, a veces se pueden hacer muchísimas cosas, pero tenemos que crear esas piezas de código para permitir esas exportaciones y comunicación entre dos sistemas. Entonces, averiguar si algo que tenéis en mente se puede hacer, simplemente pues sabiendo que existe una API o conociendo y buscando en internet, oye, ¿existe una API de esta plataforma para esta? Sí, pues genial. Entonces, puedo hacer eso que quiero hacer. Entonces, es importante saber lo que es una API. Y ahora os quería poner un ejemplo de lo que es el futuro code y non-code, antes de pasar a ver un poco los plugins, porque Storybook lo que te permite también, sobre todo con este plugin que os voy a enseñar de Figma, es importar toda la lista de componentes que se hayan creado en desarrollo directamente en Figma. O sea, es una pasada. Es de pago, eso sí, pero creo que tiene como un límite a lo mejor de 2 o 3 para importar. Entonces esto está en Figma, le da al link, o sea, copia directamente el link del repositorio y una vez que lo ha copiado, elige qué componentes quiere importar del repositorio, todos los estados, todas las propiedades que quiere importar y automáticamente tarda un poquito, pero se importan. Entonces es una pasada porque todos los botones, por ejemplo en este caso, están hechos exactamente igual que en código. Entonces, si en algún momento trabajáis con un equipo de desarrollo que tiene un montón de... o sea, lo tiene todo documentado en Storybook y llegáis vosotros, lo más fácil es que utilicéis este plugin y os importéis todos los componentes que tienen directamente a Figma, ¿no? Entonces, aparte de ahorrar muchísimo trabajo, estáis alineados, ¿vale? Porque tenéis las dos piezas exactamente igual, ¿vale? Entre los dos sistemas, entre desarrollo y diseño. Y aquí os he dejado un par de recursos que ahora veremos. Estos 3 plugins de aquí, cómo funcionan en Figma, son muy parecidos a Story to Design. De hecho, los que hicieron Story to Design crearon HTML to Design y Code to Design. Entonces, ambos te permiten pasar el código al diseño. O sea, es una pasada porque al final tenemos muchísima información de código. Al final es al principio lo que se empezó a hacer. Entonces, ¿por qué no aprovechar todas esas herramientas para poderlas vincular a tu repositorio, a tu diseño y poder aprender de cómo se crean, ¿no? Todo este tipo de componentes? Y luego está Figma, tu HTML with Framer, que es lo que veremos, cómo exportar pues, un archivo de Figma directamente a Framer con este plugin. Y a ver si me dejo aquí. Vale. Yo he cogido esta página web, que es lo que os he dejado antes el link, es Landingfolio. Es una página web que tiene un montón de repositorios, o sea, es increíble. Esto es una landing normal, pero hay productos SaaS, B2B, entonces sirve muchísimo de referencia y te permite además directamente desde aquí importarlo a Figma. Yo no voy a hacer esto porque de tanto probarlo y enseñar y ver cómo funcionaba, he gastado el límite del training, pero si lo probáis vais a ver que funciona súper bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a mirar primero el de Figma to HTML with Framer, que este es como el más, no sencillo, pero al final son todos bastante fáciles de utilizar. Voy a hacer esto pequeñito que a veces no lo veo bien. A ver. HTML. Espera, quería hacer primero, sí, este, a ver si me deja. No. Vale, es que tengo que copiar este de aquí. Vale, yo he importado directamente esta página web, que lo vamos a ver. Sí, es que me deja, no sé por qué ahora no. HTML to design. Ahora, perdón. Este es el link de la página web que antes he copiado. Y cuando le doy a importar, creo que estoy ya en las últimas. Creo que también esta era... Sí, ese también tiene licencia, pero tiene bastantes... o sea, lo puedes utilizar bastantes veces de forma gratuita. El otro sí que tenía más limitaciones. Tarda un poquillo ahí en cargarse. Pero también es porque tiene bastantes cosas en vectorial. Vale.
Y esto, si le ponemos aquí un fondito, creo que se va a ver exactamente igual. Este era el menú que flotaba. Vale, aquí tenemos la página web. Entonces, una vez tengamos esta página web y la queramos pasar, por ejemplo, a Framer, podemos utilizar el otro plugin, que es este de aquí, que se llama Figma to HTML with Framer. A ver si me coge. Ahora están copiando todas las capas. Obviamente veréis que la forma del responsive no funciona porque no hay nada en responsive aquí, simplemente son bloques, pero están todos sacados de código. Entonces, a veces las importaciones, sobre todo en este tipo de páginas, como veis, pues se llama div, o sea, está bastante sucio el archivo, entonces hay que limpiarlo. Pero si intentáis hacer algo como de inspiración y queréis coger algo que ya existe y luego limpiarlo, pues también lo podéis utilizar. Entonces, una vez lo tengáis, le dais a Clip to the Board y aquí directamente pues os vais a Framer y le dais a comando pegar. Así de fácil. Tarda un poquito también porque tiene ahí un montón de capas y se me ha olvidado aquí silenciar el email. A ver si se cargan. Aquí, vale. Ahora vais a ver que algunas cosas sí que se pasan bien y otras no se pasan tan bien. A ver aquí. ¿Veis? Uno al lado del otro, por ejemplo, aquí, voy como me rayo, siempre funciona al revés. Este banner de aquí es este de aquí y veis que no se pasa tan bien. Hay que limpiar, entonces si tenemos el archivo limpio encima, luego pasarlo aquí es muchísimo más sencillo porque por lo general se suele mantener bastante bien. O sea, si de hecho elimináramos todas las capas que hay aquí dentro, creo que por aquí, a ver, hay como parte de las capas que están aquí, es decir, todo se conserva pero está desmoñegado. Entonces, si lo hacemos en Responsify, al pasarlo, se pasa de forma súper sencilla y luego ya lo podríamos publicar y tener online. Con lo cual, si alguna vez tenéis que hacer un portfolio en vuestro personal, yo el primero que hice, me acuerdo que fue con Figma, dije, lo voy a enseñar para que sepan cómo manejo la herramienta, tal, no sé qué, y tardaba muchísimo en cargarse. Y me acuerdo que me enviaban y me dice, es que no funciona, es que no va, es que tal. Claro, es que tardaba mucho. Obviamente ahora Figma en ese aspecto sí que ha mejorado, va más rápido, pero no cuesta nada pasar tu web que ya la tienes aquí a formatos como Framer o Webflow y directamente publicarlas, ¿vale? Sin tener pues ningún tipo de conocimiento de código, ¿no? Siempre utilizando este tipo de herramientas visuales que ayuda muchísimo. Y luego os quería enseñar uno más, que es de las mismas personas que han hecho el de HTML to Design, que es Code to Design. Story to Design es el que hemos visto anteriormente, de Storybook lo pasamos a diseño. Y luego está este de Code to Design. Yo de código sé muy poquito, o sea, no os podría hacer una página web, si lo justo y necesario para hablar con los equipos, pero sé que si cambio aquí este texto, se me va a cambiar aquí. Entonces, si trabajáis con equipos de desarrollo que ya tienen código o cualquier cosa, lo podéis pasar aquí. De hecho, aquí podéis poner la hoja de estilo. Aquí yo lo único que sé hacer así muy visual es cambiar los colores y poco más. Entonces luego lo puedes añadir directamente a tu Canvas y tenerlo directamente aquí. Entonces es una pasada porque podéis pasar todo lo que hay en código directamente a herramientas como Figma que son súper visuales y muy fáciles de manejar. Entonces no es algo que tengáis que hacer, pero si en algún momento lo necesitáis, pues más que bienvenido sea. Y cualquier cosilla me va diciendo. He puesto también aquí los recursos, creo que los había metido aquí, los había dejado. Sí. Y esto sería un poquito todo. Vale, te pregunta Luis Romero Sí. si hiciste el sitio de formkerry.com. Perdón, repite. ¿Sí hice? Si hiciste el sitio que acabas de enseñar, el de formkerry.com. No, este es el de la página web, o sea, la he sacado de Landing Folio. O sea, literalmente he copiado lo que ellos tienen, una landing de aquí, la he copiado y la he importado. ¿Qué pasa? Que ellos tienen, o sea, desde aquí directamente lo puedes importar a Figma, pero con estas herramientas así de HTML to Figma lo puedes hacer de forma gratuita. Está aquí que quede en petit comité, porque creo que hay como 3 o 4 veces que lo puedes utilizar y luego ya es todo de pago, pero con esto pues puedes copiar cualquier página web. Eso sí, tienen que estar un poco bien estructuradas. A veces yo he intentado con página de Apple y no está tan limpia, ¿eh? O sea, a veces hay que ahí retocar
retocar cosillas. Vale, gracias. Pues os invito, si tenéis dudas, a escribirlas por el chat y mientras vais escribiendo todas las dudas, sí que me gustaría hacer, Marta, como un recap de todo lo que nos has contado, porque a mí de repente tengo la cabeza así como wow, la de cosas, ¿no? Entonces, cuento yo un poco mi visión, ¿vale? Y luego me corriges en todo lo que quieras, ¿vale? O lo Sí, sí, amplías lo sí. que quieras. Entonces, por enterarnos, o sea, tal y como yo lo he entendido es... ¿qué está pasando con todo el tema del no-code? De repente los diseñadores, los product designers, que manejamos herramientas como Figma o puede ser Sketch, pero bueno, a día de hoy prácticamente en todas partes se utiliza Figma, hacemos diseños de web, podemos hacer diseños web bastante complejas en comparación con lo que había hace unos años. Y entonces podemos hacer hi-fi prototypes, o sea, diseños súper terminados, ¿no? Pero claro, siempre hemos dependido de un programador. ¿Qué pasa con las herramientas no code o low code? No es que vayamos a quitarle, Dios nos libre, a los programadores el trabajo, ¿no? Pero de repente para hacer una landing, para hacer un prototipo que queremos testear con los usuarios o para hacer nuestro propio portfolio, sobre todo a las personas que estamos empezando, de repente tú te puedes montar tu página web súper chula en Figma porque es lo que controlas y no necesitas a un programador para que luego esa página se convierta en realidad, ¿no? Al final lo que haces es, si tú tienes ese archivo en Figma bien montado con todos los tips que nos ha ido explicando Marta de cómo nombrar, bueno, cómo crear los componentes, que estén basados en un sistema de diseño, que estén correctamente nombrados, que utilicen unos términos que sean más o menos los mismos que van a utilizar luego la herramienta. Utilizamos estos plugins y demás, lo pasamos a una herramienta no code y de repente toda esa página web que era bastante compleja la podemos tener en código en real y la podemos publicar y que sea perfectamente usable. ¿Qué pasaba hace unos años? Por ejemplo, había a mí las herramientas de no code, y de hecho era algo que hablaba en su día con Jorge, es que decía, yo creo que como que de las primeras herramientas no code que había era WordPress, que hay gente que dice que sí que es una herramienta no code, gente que La dice que gente. no, pero bueno, es como algo muy parecido. Pero ¿qué pasa? Que WordPress al final te deja como súper limitado la parte de diseño y tú directamente lo que estás haciendo es no diseñar nada desde cero ni crear algo. Puedes hacerlo, pero como que es muy complejo, ¿no? Al final te limita mucho la manera de funcionar de WordPress, pero aquí es como, vale, pues ya los diseñadores no necesitamos, o como que estas herramientas son imprescindibles en el sentido de que creas tu propio diseño con Figma y luego ese, pum, se hace realidad, ¿no? Si sabes un poco cómo pasarlo, que es lo que nos está explicando Marta, y tocando luego algunas cositas en las herramientas de no-code, como puede Sí, tal ser cual. O sea, si utilizas, o... por ejemplo, perdón, yo aquí siempre interrumpiendo. Nada, nada. No, no, decía que si, por ejemplo, utilizas una herramienta como Figma, porque es algo que siempre, o sea, has estado acostumbrado a utilizarla, es más fácil luego pues que lo puedas exportar a Framer. Si no has empezado nunca con ningún tipo de herramientas y te quieres aventar a utilizar Framer, verás que es muy parecido a Figma. Entonces, ese conocimiento previo te va a ayudar bastante. Pero, por ejemplo, no tienes que saber de componentes, de nombres, de tal. Simplemente el hecho de conocer un poquito sobre cómo llamar las cosas también te va a beneficiar a ti a la hora de organizar, porque a lo mejor imagínate que te haces freelance y ahora tu portfolio es la gente junior que empieza a trabajar, entonces le voy a hacer una landing a cada persona. Si a cada una, si me tengo que guardar los templates que hago con los bloques que yo me diseño para cada persona, luego buscarlos es como muy complejo. Entonces, de ahí también, pues, saber un poquito sobre taxonomía, de cómo llamar las cosas. ¿Que le puedes llamar 1, 2, 3? Por supuesto, pero te va a ser más fácil también luego para buscar información sobre templates que sean parecidos, o sea, todo este tipo de recursos te van luego también a ayudar. Entonces, es verdad que con Framer puedes hacer muchísimas cosas sin tener que utilizar Figma. De hecho, el plugin de HTML, tu Figma, está también creo que para Framer. Entonces, directamente desde ahí te puedes importar la página web. Es que existen muchísimos recursos ahora para hacerlo y publicarlo sin tener mucho conocimiento. De hecho, desde Framer existen, no sé si aquí se ve mucho porque es muy pequeñito, pero tienen templates ya hechos directamente. Mira, os lo pongo aquí, donde tengo aquí Framer. Se carga donde pone layout. Puedes importar directamente layouts, o sea, en un
un plis que tarda un poquito, y ya están todos construidos. Entonces, ¿que no tienes que saber cómo se llama esto? Por supuesto que no, pero si sabes un poquito sobre auto-layout, vas a saber cómo hacer el responsive de esta página web. Entonces, es mucho más fácil luego encontrar y saber cómo modificarlo. Es verdad que al final Framer sí que es más complejo, por ejemplo, en algunos aspectos que en Make, por ejemplo. Depende de lo que vayas a utilizarlo, porque Make, con lo que hice el otro día de exportar las automatizaciones de Figma a Slack, lo hice en un momentito, pero también tiene cosas muchísimo más complejas. Entonces, depende de la herramienta que vayas a utilizar, conocer más de unas cosas o de otras te va a beneficiar. Siempre digo que saber algo de Design System o de, no de código, sino de cómo se estructuran las cosas, ayuda muchísimo a la hora de crear este tipo de productos, porque con WordPress yo me acuerdo, bueno, de hecho mi página web está hecha con WordPress, pero hace un montón, que la tengo que actualizar, y me volvía loca porque antes del Elementor había otro tipo de bloques. Mira, pero ¿cómo está construido esto? Este es un bloque, esto está a la derecha, esto a la izquierda, ¿qué es el padding? ¿Qué es el margen? O sea, no me enteraba absolutamente de nada. Y digo, saber esto me hubiera ayudado muchísimo a saber cómo funcionaba. Aunque también tengo que decir que WordPress es un poco complejo encontrar todas las cosas, de cómo cambian los colores y todo. Aquí es un poco más sencillo. Lo tienes directamente a la derecha y lo cambias en un place. Yo Pero creo, sí, o sí, sí. sea, hace poco empecé a utilizar este tipo de herramientas, concretamente yo me metí con Webflow, porque bueno, a raíz de todas estas charlas que estamos dando, como que yo era algo que no había utilizado y a mí en cuanto veo algo nuevo, pues ahí me meto de cabeza o siempre como que me gusta estar un poco enterada de todo. Y lo que me he dado cuenta es que utilizar estas herramientas no code es súper potente para aprender. O sea, es como, yo lo veo como el paso intermedio, que al final creo que lo que es, entre el diseñador y el programador. Entonces, entender, si aprendes a utilizar este tipo de herramientas no-code, entiendes mucho mejor cómo funcionan los programadores, los desarrolladores. Y eso que dice Marta, Te no es ayuda necesario muchísimo. que sepamos tipo de nomenclatura, no sé qué. En mi opinión es súper necesario porque luego en la empresa vas a estar trabajando mano a mano con los desarrolladores o deberías estar trabajando con ellos y tenéis que hablar un lenguaje común. Entonces, si tú a un botón le estás llamando a uno rojo y a otro azul en vez de activo, bueno, a uno rojo y a otro gris en vez de activo o inactivo, claro, de repente como que os va a costar más entenderlo, pero si empiezas a entender cómo funciona toda esa parte del código, va a acelerar muchísimo el trabajo dentro de la organización y entre stakeholders. Y luego que al final, cuando nos dicen si, bueno, os avisé de que iba a aparecer este señor por aquí. Cuando nos dicen que si sabemos algo de código, a los diseñadores no se refieren a si sabemos programar, sino precisamente a este tipo de cosas, a estas pequeñas partes del lenguaje y de entender cómo funciona el código para precisamente luego hacer mucho más ágil ese handoff entre diseño y desarrollo, que a mí me parece súper importante. Y lo que os decía, aprendí a utilizar cosas como Figma, herramientas no-code y tal, empiezas a entender mucho más cómo funcionan los dos mundos y cómo pueden solaparse. Entonces, No, vamos, tal cual. ya os digo, o sea, yo sí que aprendí un poquito de código de CSS y de HTML en la carrera hace como 800.000 años, ¿no? Pero como que sí que tenía unas bases y de repente al meterme un montón de años después sin tocar código, meterme en este tipo de herramientas, de repente dije, ay, jolín, sí, aquí está todo, ¿no? Aquí está pues el padding, el no sé qué, el float, el tal, el no sé cuántos, esto como narices iba, ¿no? Pero me está ayudando mucho a refrescarme en ese aspecto y que luego lo que decía Marta, el Hanok va a ser muchísimo mejor. Tal cual, me acuerdo cuando entraba también en WordPress que ponía H1, H2 y yo, que no te entiendo, yo, ¿qué es H1, qué es H2? O sea, parecen cosas muy comunes porque ya lo tenemos en el día a día ya metido en la cabeza, pero cuando empiezas es como, es que no te entiendo, o sea, yo no sabía tampoco nada de código, que te digo, también soy bastante nula en ese sentido, pero todo lo que es saber más ayuda muchísimo. Yo os pongo un ejemplo así como muy random. Por ejemplo, mi padre el otro día hace cerámica, le encanta la cerámica y buscaba una aplicación en internet para simplemente documentar todos los procesos que hacía de diseño. Él hacía pues un jarro y quería poner pues cuánto tiempo de cocción le llevaba a hacer algo, ¿no? Entonces se metió en internet y yo con el que le he quemado también la cabeza con el design system, la estructura, las navegaciones, no sé qué tal, se metió y encontró una aplicación de no-code que se llama AppSheet. Entonces AppSheet al final es
así en random, es una aplicación simplemente como un Excel en el que podía meter todos los campos de texto y tenerlo en el móvil. Entonces, ahora mismo él está súper contento, sin saber absolutamente de nada, en utilizarlo pues para su día a día, ¿no? Entonces, él al final tampoco es que haya sabido muchísimo de todo lo que es Design System, pero al final, si tú quieres aprender a cómo hacer una aplicación, yo le he quedado muchísimo a la cabeza de cómo tener los menús de navegación limpios, que una información tiene que ser más importante que la otra. Entonces, él con bloques va moviéndolos y fue creando su app. Obviamente es una cosa muy pequeñita, pero si a veces incluso, eso lo digo por si en algún momento tenéis una aplicación en la cabeza, queréis crear algo, de verdad que hay muchísimas aplicaciones que lo podéis hacer tranquilamente, aunque sea para consumo propio. O sea, yo tengo un montón de ideas en la cabeza que digo, después de ver a mi padre, digo, un hombre de 70 años, pero mal dicho, pero que sabe mucho y sobre todo de tecnología, me estoy metida en el mundo este por él, que podéis crear cualquier cosa, o sea, es infinito. Cualquier idea que tengáis en la cabeza seguro que la podéis poder llevar a cabo. Obviamente en proyectos más pequeñitos, pero y luego en proyectos más grandes, pues sí, tener un conocimiento más de sistema. Pero para cositas pequeñas está todo en internet, como digo yo. Y más Luego ahora con ChatGPT. O sea que... lo que nos falta es tiempo para poder llevar a cabo todo eso. Eso sí, eso ya Es lo es, que ya es a ver otra si cuestión. se desarrolla algo para que el tiempo, los días sean más largos, tengan más horas. Hay Vamos que a ver. priorizar, hay que priorizar. No se puede hacer todo en esta vida, o sea, hay que elegir qué quieres hacer y qué no, y Eso qué es. no. Pero sí, si no haríamos de todo el día. Vale, Pero pues bueno. veo que no habéis escrito ninguna duda, no sé si porque ha quedado todo súper claro o porque os ha explotado la cabeza y ya nos da para pensar más. Lo que os decía, os vamos a pasar la presentación que tenéis todos los enlaces, va a quedar la grabación que también os llegará y si ponen Marta por fin, Sí, ponen por aquí todo, esta, justo la no. anterior. Eso. La anterior está aquí, no. Esta de La ahí. ante- Vale. Nada, dicen que todo muy claro, que muchas gracias Marta, que todo muy claro. Vale. No, la siguiente diapositiva, la del código eh, QR, para recordaros. eh, la de arriba de todo. No, 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 la La última penúltima. de todas. La penúltima, Está casi la ahí, ¿no? última. La negra, esa. Da que Eso son es. casi las 8 ya mi cabeza Sí, no sí, se ya son inflama. muchas horas. Nada, yo solo recordaros eso, que bueno, que si queréis conocer a gente tan maravillosa como Marta, como me pasó a mí, que no dudéis en aplicar a esta beca para conseguir ganar pues eso, una beca 100% gratuita del curso de Product Design en The HeroCamp, que aprenderéis un montón, que vamos a tener a Marta dándonos una clase entera sobre Design System. Vamos a ver Jolín, toda la tengo que turra. volver a hacer el curso yo para que me dé la clase. Eh, y eso, que tenéis hasta el martes 2 de mayo para aplicar a la beca. Que además del curso gratuito, 100% gratuito, ganáis una mentoría con un responsable del equipo de producto de Factorial para asesoramiento profesional y además entráis en un proceso de selección para puestos de Product Design. ¿Vale? Y nada, pues por mi parte, poquito más, que nos vemos en la próxima charla, que dentro de poco hago spoilers, siempre me encanta hacer spoilers por aquí. Dentro de poco tendremos un mega evento online de Product Design y nada, que muchas gracias por haber estado hasta el final, que habéis sido un montón que habéis estado desde el principio al final, así que nada, muchas gracias por estar este ratito con nosotras. Mil gracias. Gracias, hasta luego.